te glorificamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora su Biblia, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Samuel. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20 en adelante. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20 en adelante. Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo de ovejas y vacas las primicias del anatema para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vamos a leer todos juntos el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Tomen asiento. Aleluya. Dios bendiga, hermanos. Como comentaba mi esposa, nos tocó el lunes, le dije, hacer el aseo. Como nunca me pusieron a ir a la planta y ahí voy a toda velocidad para alcanzar a llegar antes que los jóvenes y hacer el aseo, hermanos. Y es una bendición servir, hermanos, en cualquier área. Amén. Es una bendición servir en cualquier área. Es una bendición que usted pueda servir en cualquier área, sea hacer el aseo, hermanos, en cantar, en tocar, en predicar. En cualquier área es una bendición. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que sirven en la casa de Dios. El tema de hoy, hermanos, y muchos nos enfocamos en hablando de Saúl y la desobediencia de Saúl, del rey Saúl. Muchos nos enfocamos en ellos en estos capítulos, pero hoy, hermanos, voy a hablar me voy a enfocar acerca de lo que dijo Saúl, hermanos. Consentí al pueblo, temí a lo que ellos decían, ¿sí? El tema que le he puesto, hermanos, le he llamado de esta manera: lo peor que puedes hacer. ¿Referente a qué? Lo peor que podemos hacer es no obedecer a Dios. Lo peor que podemos hacer es olvidar a Dios. Y ahí dice aquí: temí al pueblo. Quizás nosotros no tenemos un pueblo debajo de nuestra autoridad, pero sí tenemos una familia, sí tenemos personas que están a nuestro alrededor. Y podemos a veces tomar decisiones basadas en lo que ellos dicen y no en lo que Dios nos ha dicho. Podemos tomar decisiones en lo que la gente nos presiona y no lo que sentimos de parte de Dios hacer. Lo peor que podemos hacer es obedecer, hermanos, o consentir a los hombres antes que agradar a Dios. Y desafortunadamente, hermanos, esto se está dando muchas familias, se está dando en algunas iglesias, se está dando en parte de nuestra vida también, hermanos. Consentimos mucho, hermanos, en cosas que usted sabe que no agradan a Dios, o cosas que no debían de ser agradables a Dios, y nosotros consentimos mucho a la familia, consentimos mucho, hablando de consentir, de hacer algo que no agrada a Dios por ellos. Aquí dice la palabra de Dios, hermanos, es referente acerca de la desobediencia del rey Saúl, hermanos, cuando era una orden de parte de Dios a través de su profeta Samuel, en cuanto a decir que destruyera todo lo que tuviera que ver con Amalek. Y no era simplemente porque Dios se le antojó, había historia, hermanos, en el cual el pueblo de Amalek no permitió, hermanos, el paso del pueblo en el tiempo de Éxodo, hermanos, no permitió
en el tiempo de Moisés que el pueblo de Israel caminara, hermanos, o andara, hermanos, y peleó contra ellos. Y desde ese entonces había una sentencia de parte de Dios, y era el tiempo de esa sentencia. Había Dios mandado a decir a Saúl: destruye al pueblo, no dejes nada vivo, porque ellos también querían destruir al pueblo de Israel, ellos querían también raer al pueblo de Israel, ellos también querían deshacer al pueblo de Israel, y había una sentencia. Dice la palabra de Dios que cuando el rey Saúl fue con el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que dejaron lo mejor, apartaron lo mejor de los carneros, apartaron lo mejor de los animales, apartaron lo mejor y dejaron vivo al rey. Más dice la palabra de Dios que, dándose cuenta de esto, mandó a Samuel y le dice que dile, pregúntale qué ha hecho, por qué ha hecho así. Más dice la palabra de Dios que primeramente vino Samuel y le preguntó: ¿qué has hecho? Hice lo que Jehová me pidió. Más dice aquí en estos versículos, Samuel le dice: y ese bramido de ovejas y de bueyes y de carneros que oigo, ¿de quién es? Es que el pueblo apartó lo mejor para sacrificar a Jehová. Dice: eso no fue lo que yo te pedí, eso no fue lo que Dios pidió, has desobedecido, y empiezas a darle la sentencia, hermanos. Pero al último, hermanos, me gusta que la palabra sea tan detallada, hermanos, hablando acerca de Saúl: yo he pecado, yo consentí lo que me dijo el pueblo, yo hice lo que ellos me dijeron, perdóname. Pero ya hubo una desobediencia, y lo peor que pudo haber hecho Saúl es obedecer, hermanos, o consentir al pueblo antes que a Dios. A veces debemos tener cuidado, hermanos, lo que estamos haciendo en nuestra familia, en nuestros hogares, con nuestra vida, con nuestras amistades. A veces consentimos más de lo que no debemos hacer, hermanos. A veces nos dejamos influenciar más por ellos, por los amigos. A veces nos dejamos influenciar más por las amistades. A veces nos dejamos más influenciar por las familias. A veces nos dejamos influenciar por todo el mundo que está a nuestro alrededor, sabiendo que Dios ha puesto en nosotros principios, sabiendo que Dios ha puesto en nosotros, hermano, una palabra, hermanos, en las cuales Él ha hablado en nuestras vidas, nos ha mostrado lo que hemos de hacer o lo que debemos de hacer, hermanos. Él es el que cambió nuestras vidas, Él es el que tocó nuestro corazón, Él es, hermano, el que debemos nosotros obedecer. Era un rey, hermanos, en el cual Dios dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo lo tomaba y hablaba lenguas y era tomado por el Espíritu Santo. Pero aún a pesar de sí, hermanos, en esos momentos de presión, de decisión, dice la palabra de Dios, consentía al pueblo. El pueblo dijo: tomemos lo mejor del ganado. Y consentí, porque lo dice 3 veces, en este capítulo lo dijo 3 veces: consentí lo que ellos me dijeron. Ellos quisieron. Para sacrificar a Jehová lo hemos hecho, pero no era esa la orden. Hay veces que Dios nos habla, hermanos, de no hacer cosas que no quiere que hagamos, pero a veces por consentir, por agradar, por encajar, por no tener problemas, lo hacemos cosas que no agradan a Dios. Y eso se da mucho en la familia, eso se da mucho en las amistades, eso se da mucho en los hogares. Tengamos mucho cuidado con ello, hermanos. Lo peor que usted puede hacer es consentir, hacer, obedecer, influenciarse por lo que los demás digan y no por lo que Dios te ha dicho que hagas. En una ocasión, hermanos, y esto me acordé en la noche, cuando yo tenía una misión, hermanos, y andábamos empezando. Y era muy bonito, hermanos, que hacían fila para entrar porque era una escalera chiquita y tenían que hacer fila hasta que abríamos y entraban. Y era muy bonito la iglesia, hermanos, era chiquita, hermanos, la iglesia donde estábamos. Y había mucha gente nueva y pasó los meses y pasó el tiempo. Pero siempre yo tenía unas hermanas que siempre traían su crucifijo en el cuello y tenían imágenes. Yo les veía imágenes ahí en sus bolsas que tenían imágenes de ídolos. Y me tocó predicar, hermanos, acerca de la idolatría.
A veces, de los ídolos, y me tocó predicar y dije, bueno, pues a ver cómo lo toman las personas. Y empecé a hablar de la idolatría, de los ídolos, de lo que a Dios no le agrada, acerca de los ídolos que no se pueden postrar ante ninguna imagen. Y hablé acerca de ello. El siguiente culto ya no fueron. Y me pesaba en el corazón, hermanos, decir y hablarles de eso. Dije, ¿por qué? Si estaban viniendo. A veces tenemos que decir lo que Dios nos diga que digamos, lo que Dios nos enseña a decir. Y yo decía, bueno, a lo mejor fue mi carne y ya no van a venir las personas. Pero a los 3 días, hermano, la vecina de enfrente de la casa saca todos sus ídolos, no sus ídolos de tamaño de las personas, y los empieza a tirar. Y veía que las demás personas le decían, ¿por qué los tiras si son muchos ídolos? Y decía, es que la idolatría es mala, y empieza ella a testificar que la idolatría no era buena, y empieza a sacar sus ídolos a la calle, a la banqueta, y los tira, los avienta. A veces tenemos que decir, hermano, las cosas aunque no le agrade a la familia. Llega un momento, no crea que fue algo, créame que juzgar y señalar, no, simplemente hablamos lo que decía la palabra de Dios, simplemente la palabra de Dios dice esto. A veces tenemos que hablar, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Dios ama, hermanos, a las personas, Dios ama al ser humano, Dios ama sus vidas. Pero llega un momento, hermanos, en el cual también Dios le dice a aquella mujer, vete y no peques más. Está bien, ni yo te juzgo, así dice la palabra de Dios. Cuando aquella mujer la querían apedrear, dice, vete y no peques más. ¿Quiénes eran los que te juzgaban? No hay nadie. Bueno, ni yo te juzgo, está bien, ni yo te juzgo, pero no peques más, no hagas más mal. Dios no simplemente, Jesús no se quedó en decir ni yo te juzgo y vete. No, también le dijo que ya no pecara más, que lo que estaba haciendo era pecado. Le estaba comentando que eso que ella estaba haciendo era pecado. A veces tenemos que decir lo que Dios nos hace sentir decir. Aunque la presión, aunque la familia no le guste, tenemos que hacer, hermano, lo que Dios nos pide hacer. O como Dios lo pidió hacer. En verdad, hermanos, a veces esto no es excepción, hermanos. Ese es el rey Saúl y ahorita vamos a ver del rey David. ¿Qué nos resta a nosotros? Dios nos ha mandado, nos ha puesto, hermanos, también a hablar a nuestra familia y a veces hacer cosas que a lo mejor no agradan a la familia, pero tenemos que hacerla de parte de Dios. No se deje influenciar, hermanos, por lo que está alrededor, hermanos. Déjese guiar por Dios. Lo peor que usted puede hacer es dejar a un lado a Dios, hermano, y dejarse guiar por las personas. Y dejarse guiar, hermanos, por las opiniones de los demás. Créame que a veces es tan complicado que queremos que todos estén contentos. Agradar a las personas, agradar a todo mundo. Que ese es un pensamiento que tenemos desde niños, agradar a todo mundo. La palabra de Dios nos enseña que primero debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Es todo lo contrario, hermanos. Primero debemos agradar a Dios antes que a los hombres. A veces a la misma gente, si usted le pregunta a veces a su familia, mucha de su familia va a decir que no venga a la iglesia, que lo prefiere en la casa. Que lo siga en tomar, que lo siga en fumar, que lo siga en sus fiestas, que lo siga haciendo. Pero usted debe hacer lo que Dios le hace sentir hacer. Usted debe de guiarse por Dios y no por las personas. Muchos de nosotros actualmente estamos dejándonos guiar por las opiniones de los demás. A veces, desafortunadamente, en el mundo de hoy, también de las redes sociales, muchos se guían por obtener más likes y obtener más vistas y obtener y hacer cosas que no se deben de hacer. Pero usted debe de guiarse por lo que Dios le haga sentir. Aunque a los demás no les guste, usted debe guiarse por Dios y no por los demás.
Abra su Biblia, hermanos, ahí mismo Mire, vamos primeramente a Primera de Crónicas. Iba a leer Samuel, pero vamos a leer Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. 13:1 en adelante. El arca del pacto, hermanos, estaba olvidada o estaba lejos de la casa de Israel, estaba lejos de ahí, hermanos, y David ansiaba tener el arca del pacto. Él sabía lo que simbolizaba la presencia de Dios, y dice la palabra de Dios: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de cientos y con todos los jefes, y dijo David a todo el congreso de Israel: si os parece bien y de Jehová nuestro Dios, enviáramos a todas partes a llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, que se junten con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ellas. Y dijo todo el congreso que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel, desde Seor de Egipto hasta entrar a Amat, para que trajesen el arca de Dios de Chirat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Dirat, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro de nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegría delante de Jehová con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaba la era de Chidón, Usa extendió su mano al arca para detenerla, porque los bueyes se desmandaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y hiriólo, porque extendió su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar por Jehová, que había hecho rotura en Usa, porque le llamó en aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David. Pero si David llevó a todo el pueblo de Israel, y dice la palabra de Dios que con canciones, con tamboriles, con panderos, con danzas, y toda la gente, está diciendo, no está contando, dice todo el pueblo de Israel, así dice, no está contando, simplemente dicen todo el pueblo de Israel. No creo que hayan sido 10 personas. Desde miles de personas fueron por el arca de pacto. Y dice que con canciones y con arpas, y todos contentos y todos alegres. Fueron por el arca del pacto, hermanos. Ahí no la tenían guardada, más dice la palabra de Dios, hermano, que aquellos que guardaban o estaban en custodia del arca, que la tenían en un carretón con unos bueyes jalando la arca, hermano, dice que se desmontaban, empezaron a mover, hermanos, y Usa tomó, hermanos, y Usa, viendo que el arca a lo mejor se podía caer, dice que puso su mano en el arca para detenerla, y dice la palabra de Dios que en ese mismo momento pereció, se encendió el furor de Jehová contra Usa y pereció en ese momento. Y en ese momento David dijo: ¿qué voy a hacer? Y en ese momento David dijo: no me puedo llevar el arca. Pero si está toda la gente, si estamos con canciones, si estamos con tamboriles, si estamos con mucho ruido, si estamos haciendo las cosas que nos parecen bien, pero a Dios no le parecía bien lo que estaban haciendo. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero a veces hacemos las cosas sin preguntarle a Dios si está bien lo que estoy haciendo. David, hermanos, él se fue emocionado, hermanos, él se fue con la emoción y decir: vamos todos por el arca y agárrenla y póngala aquí y vamos todos a cantar canciones. Dice que iba con alegría cantando. Pero si su intención era buena, sí, también la intención del rey Saúl era buena. La intención que ellos tenían, hermanos, también era buena, dejar lo mejor del
del ganado para sacrificar a Jehová, pero era desobediencia. Así Dios no quería las cosas. Eso no era, hermano, lo que Dios quería. A veces nosotros manejamos ahí en la empresa mucho esta frase, y a veces hasta la jefa se molesta porque dicen mucho esa frase los de ventas: al cliente lo que pida. Pero desafortunadamente aquí no es al cliente lo que pida, es lo que Dios pida. Es totalmente diferente, hermanos. A veces debemos obedecer a Dios y detenernos un poquito, hermanos, a preguntarle a Dios si es correcto lo que estamos haciendo, que a veces las emociones nos ganan más, hermano, que lo que corresponde a Dios, que lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, lo que Dios ha puesto en nuestro interior. Aquí, hermanos, él se emocionó sin siquiera preguntar cómo me debo llevar el arca, sin siquiera acordarse, sin siquiera investigar cómo debía yo transportar algo tan grande. A veces nosotros nos emocionamos, a veces nosotros nos dejamos influenciar por la gente, por la multitud, a veces nosotros nos dejamos guiar por la familia, nosotros nos dejamos guiar por tantas personas. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Cómo deben ser las cosas? ¿Cómo es que Dios quiere que yo haga las cosas? A veces yo me emocionaba tanto, hermanos, por un préstamo. A veces yo me emocionaba tanto porque ya voy a tener para pagar esto. A veces yo me emocionaba tanto, hermanos. A veces el banco te hablaba y te decía: solamente diga y le dejamos el dinero en la tarjeta. Sí, yo me emocionaba y ya con eso ya pago todas mis deudas. Nada, hermanos, ya tenía más deudas, se me multiplicaban las deudas. ¿Por qué? Porque era por emoción. Nunca preguntaba a Dios: Dios, ¿verdaderamente es algo tuyo, Dios? Si no es así, Dios, házmelo saber. Pero ni siquiera le oraba, ni siquiera le preguntaba. Y muchas cosas que nosotros hacemos, ni siquiera, hermano, le preguntamos a Dios. Y muchas son emociones y debemos de tener cuidado con esas emociones. Estamos hablando de dos reyes que Dios los usaba, que Dios los tomaba, hermanos, que Dios los tenía en cuenta y hablaba con ellos. No te emociones, hermano. No nos emocionemos. Primeramente preguntemos a Dios si es su voluntad. A Él, véalo, hermanos. Yo lo veo, hermanos, con tal alegría, hermanos, juntar a todo el pueblo e invitar a todo el pueblo. Y dice que todo el pueblo estaba de acuerdo. Otros versículos dice que con alegría, saltando, danzando estaban, hermanos. Pero así no son las cosas. Así Dios no quería las cosas. Investigó David y se acordó David de cómo debían de hacer las cosas. A veces lo peor que podemos hacer es olvidarnos, hermano, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de la esencia, lo más importante que Dios ha puesto en nuestro corazón. También como iglesia, hermano, no olvidemos lo más importante que Dios ha puesto en nuestro corazón. Venimos aquí a buscar y alabar a Dios, hermano. Antes que al hombre es buscar a Dios. Usted viene, hermanos, por buscar a Dios. Usted viene por buscar a Dios, no al hombre. El hombre le va a fallar. La persona que testifica, que predica, que canta, le va a fallar y le puede fallar y falla. Y somos personas que fallamos constantemente. Pero Dios nunca le falla y usted viene por Dios. Lo primero que usted debe de pensar es en buscar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. A veces se nos olvida, hermanos, y nos enfocamos tanto en las canciones, en el ruido, en todo lo que está alrededor. Pero dice Dios, lo más importante soy yo. Y así no eran las cosas. Así no son las cosas. Lo más importante era el arca, no lo alrededor. Y estabas descuidando el arca y estabas descuidando por estar con todo alrededor. Es lo que Dios quiere, hermanos, no lo que la gente, nosotros queremos. A veces debemos poner, hermanos, anteponer lo que Dios quiere. A veces quisiéramos, a veces yo le digo mucho esto, queremos agradar a la gente, y eso es algo que está inculcado, hermanos, en el trabajo, que está inculcado en la escuela, que está inculcado en todas las áreas, agradar a la gente.
Las personas que más agradan a la gente a veces son las que más venden, son las que más tienen producción, son las que más la gente se les acerca. Pero el cristiano es al que debe de agradar primeramente es a Dios antes que a los hombres. En verdad, Dios cambia esto, hermanos, en nuestra vida. No quiere decir que vas a ser desagradable, no. Primeramente agrada a Dios, ya lo demás Dios se encarga, Dios ministra, Dios obra, Dios habla, Dios hace. Pero primeramente usted busque a Dios sobre todas las cosas. No busque lo que está alrededor, busque primeramente a Dios. Él es el que lo salvó, Él es el que lo sanó, Él es el que hizo el milagro en usted, no la persona. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ay, Señor, y me acordé primeramente que así deben de ser las cosas. El arca de Dios no debe ir en un lugar donde estén jalándolo unos bueyes y que la agarre cualquiera y que esté vigilándolo cualquiera. No, me acordé que primeramente debo de obedecerte a ti. Así deben ser las cosas. Se acordó, hermanos, y le dijeron que así deben ser las cosas. El arca del pacto debe ser traída, cargada por los levitas. Y en el libro de Samuel dice que cada 6 pasos sacrificaban bueyes y carneros, sacrificaban cada 6 pasos, andaban, y dice la palabra de Dios, y David iba a un lado alegre, porque ahora sí se sentía, hermanos, ahora sí estaba cumpliendo y agradando a Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, créanme, como personas a veces se nos olvida a qué venimos, a veces se nos olvida a quién buscamos. Y empezamos a ver canciones, címbalos, ruido, todo lo que está alrededor. Y se nos pierde la noción. Lo más importante era el arca. Lo más importante era la presencia de Dios. Lo más importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo más importante. En verdad, lo más importante no es lo que pida el público. Pregúntele a Samuel, ¿qué es lo que pidió el pueblo? No, es lo que Dios te dijo que hicieras. En verdad, hermanos, créanme que a veces quisiéramos predicar cosas que agraden a las personas y sea de agrado y sea de muchos likes y muchas personas que te vean. Y la mente así es, así nos enseñan y así estamos entrenados allá afuera, así nos entrenan a agradar a las personas lo más que se pueda. Pero a veces perdemos la noción que lo más importante es agradar a Dios, hermano. Yo imagino que aquellos, David y todos los demás, estaban tan contentos y tan felices que se les olvidó el arca, se les olvidó lo más importante. No se le olvide usted quién lo trajo, que no se le olvide, hermanos. No se deje influenciar, no se deje, hermanos, llevar por otras personas. El que verdaderamente vio por usted, cuando usted no podía, cuando usted estaba triste, cuando estaba en depresión, en los momentos más difíciles de su vida, hermanos, en los cuales no podía más, el único que vio por usted, hermanos, y que lo sacó de donde usted estaba, fue Dios. Él es el único, hermanos, que entendió lo que usted estaba pasando, viviendo, y de ahí lo rescató. Abra su Biblia en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 60. Y muchos de sus discípulos, está hablando Jesús, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles: esto escandaliza, pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida.
Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que si ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado al Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dura es esta palabra, le decían a Jesús, dura es esta palabra, lo que tú estás diciendo es muy duro. Y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no anduvieron con él. Más viendo Jesús a sus discípulos, les pregunta, ¿quieren iros ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir si solamente tú nos entiendes? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú nos escuchas? ¿A dónde iremos? En verdad, a veces la palabra es dura. A veces la palabra es así, a veces la palabra, hermanos, es necesaria para nuestras vidas. A veces hay que entender, hermanos, que así es la palabra de Dios. Dios nos habla de esta manera porque nos ama, hermanos. Él nos ama y quiere lo mejor para su pueblo, para sus hijos. Quiere lo mejor para usted, para su familia. Y sabe que si sucede y que si accedes a lo que te están pidiendo, que si accedes a lo que está accediendo a tus amigos, a tus familiares, que si accedes a lo que ellos te piden, tarde o temprano te van a destruir. Tarde o temprano te van a alejar de Él, de Dios. Tarde o temprano te van a dejar de la iglesia. Tarde o temprano vas a acceder más a lo que ellos quieran y no lo que Dios quiera. Nunca olvides que es lo peor que podemos hacer, olvidar, hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchos se fueron, muchos discípulos se fueron y dice, y ya no volvieron con Él. Y les llama discípulos, así dice literalmente, discípulos. Y ya no volvieron con Él. Mas entendiendo Pedro su palabra, hermanos, dice, ¿a dónde iremos? Y es verdad, hermanos, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos nosotros? ¿A dónde irá usted, hermanos? Si solamente, hermanos, si solamente Él tiene palabra de vida eterna para nosotros, si solamente Él puede entender, hermanos, verdaderamente lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que necesitamos, si verdaderamente Él le ha tocado nuestro corazón, si verdaderamente Él ha hecho milagros en nuestra vida, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? A veces es complicado, hermanos, agradar a Dios rodeado de tanta gente que no busca a Dios. Pero es necesario que tú agrades a Dios en medio de tu familia, que es tan difícil. Pero tarde o temprano verás recompensa de parte de Dios. Tarde o temprano. A veces a mi padre lo buscaban la propia familia para hacerle problemas y bronca porque no hacían lo que en la iglesia decían, porque no lo seguían como la iglesia católica, y lo buscaban para hacer pleito. Pero tarde o temprano vi la recompensa de parte de Dios. En verdad, hermanos, no haga lo que rey Saúl dijo: perdóname porque pequé y quise agradar a las personas y quise agradar al pueblo antes que a Dios. Perdóname porque consentí al pueblo antes que a ti. En verdad, hermanos, piense usted, hermanos, si quizás está consintiendo, está agradando, queriendo agradar más a las personas antes que a Dios. Y esto es lo peor que puedes hacer, agradar a las personas antes que a Dios y olvidarte, hermano, lo que Dios hizo por ti, olvidarte lo que Dios realizó en ti.
¿A quién iremos, hermanos, si solamente Él tiene palabras de vida eterna, hermanos? ¿A quién iremos? Como familia, hermanos, tenemos tanta labor, hermanos. Como familia tenemos tanta labor, tanto que hacer por nuestros hijos y por lo que está a nuestro alrededor, por las amistades y por todo lo que está a nuestro alrededor. A veces por nuestro mismo esposo o esposa tenemos que hacer, hermanos, y agradar a Dios antes que a la pareja. Y eso, hermanos, créanme que es una lucha, es una batalla. Pero tenemos que ser fuertes, hermanos, y agradar a Dios. Agradar a Dios, agrade a Dios con sus actos, agrade a Dios con sus hechos, agrade a Dios, pónganlo en primer lugar, ponga en primer lugar a Dios antes que a su hermano, a su hermana, ponga en primer lugar a Dios antes que a la familia, primeramente Dios, aquí estoy, enséñame cómo hablarles, cómo manejar esta situación, enséñame. Cuando la vecina de nosotros, ya una señora ya grande, se convirtió, hermanos, en un culto de hogar de la familia, del hogar donde vivía mi madre. Se convirtió, hermanos, por ella, sus hijas no eran convertidas, nomás ella, pero le daba pena, le daba vergüenza decirles que no a una cerveza. O le tomó la cerveza y la puso ahí en la mecedora y puso la cerveza. Y que los niños están jugando béisbol. De esas veces que jugaban antes béisbol, ahorita ya no se puede. Y le pegan a la pelota, hermanos. ¿Y dónde cree que cayó la pelota? Exactamente en la cerveza, hasta la reventó, hermanos. Chispeó toda la cerveza y se cayó y se quebró la cerveza. Ella quería agradar a las hijas, quería agradar a la familia, pero a Dios no le agradaba eso. ¿Y cuántas veces nosotros queremos agradar, hermanos? Queremos agradar a la gente antes que a Dios. Tengamos mucho cuidado de esto, hermanos, porque es lo peor que podemos hacer. Cuando era pastor, hermanos, muchas veces consentí a la voz del pueblo por no pelear, o por no discutir, o por no decirle nada a las personas. Y crea que me llevé tantas lecciones, porque la paz es lo primero que pierdes. Cuando consientes algo que no le agrada a Dios, es lo primero que pierdes. Y si eso lo has perdido, yo te invito a que busques a Dios. Yo te invito a que te acerques a Dios. El único que puede, vaya, hermanos, que en los dos tuvieron sus errores, pero el único que puede decir y tener misericordia de nosotros es Dios. Él escogió a David, hermanos, y rechazó a Saúl. Él sabe el porqué de las cosas. Tarde o temprano Saúl tuvo una ira loca, hermanos, y salió a flote todo su pecado y salió todo lo que tenía dentro de su corazón. Salió muchas cosas malas de su corazón, hizo tantas cosas malas hasta que se olvidó completamente de Dios y buscando una pitonisa, buscando brujas para que le hablen, matando sacerdotes, matando gente por celos, por odio. Dios sabía lo que había en su corazón. Pero David también tuvo, hermanos, compasión, misericordia y usó mucho a David. Dios es el único, hermanos, que nos puede ayudar. Dios es el único que nos puede, hermanos, enseñar, y Él es el único que te puede ayudar con el problema que tú tienes en tu hogar, en tu familia. Él es el único que puede ayudarnos a mostrarnos qué decir y cómo hablar. Él es el único, hermanos. Y si la paz se ha ido, hermanos, por nuestras decisiones y por consentir a las amistades y por consentir a lo que no debemos consentir, Dios es el único que puede perdonarnos. ¿A dónde iremos? Usted dígale: Dios, es que ¿a dónde voy? Perdóname. Tú eres el único que puede perdonarme. ¿A dónde iremos? Yo le invito que ahí en su hogar, que ahí en su mente, usted se acerque a Dios y le diga: Dios,
tú eres el único que puede ayudarme. Tú eres el único, mi Dios. He consentido y he hecho lo que ellos me han pedido, lo que las amistades, los amigos, lo que los hijos, lo que la familia, y es en contra tuya. Perdóname. Dios es el único que puede perdonar, hermanos. Acérquese a Él y agrade a Dios. Agrade a Dios antes que a los hombres. Pónganse de pie, hermanos, y demos gracias a Dios por esta enseñanza, hermanos, por esta palabra. Ojalá, hermanos, quede grabado en nuestro corazón, hermanos, nos haga ver, hermanos, lo que Dios quiere de nuestra familia, de mi vida. Y si hemos agradado, hermanos, a los hombres antes que a Dios, y ya no hay paz en nuestro corazón, yo le invito a que se acerque a Dios. Él es el que puede perdonar. Él es el que puede enseñarnos qué hemos de hacer. Y le invito, hermanos, si usted gusta pasar aquí al frente, aquí es un altar. Y también ahí en su casa, hermanos, y también ahí donde usted se encuentra, yo le invito a que usted se acerque a Dios mediante la oración. Y le pida a Dios dirección, y le pida a Dios qué debo de hacer, Señor. Enséñame. Tú eres el único que puede ayudarme. Tú eres el único que puede enseñarme cómo hablar a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, a mis amistades. Tú eres el único que lo puede hacer. Vamos a orar todos juntos. Bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús, te adoramos y bendecimos y te damos toda la gloria primeramente a ti, mi Dios. Tú eres un Dios real, Padre, que ama a sus hijos, que ama a tus hijos, que amas a nuestra familia, que amas nuestras vidas, Padre. Por eso tú nos hablas, Padre, constantemente cómo debemos de guiarnos, cómo debemos de hablar, cómo debemos de hacer, mi Dios. Tú nos enseñas qué quieres de cada uno de nosotros, Padre. Tú nos has dado un sentir, mi Dios, y has mandado tu Espíritu Santo para que esté dentro de nuestros corazones y nos haga sentir, mi Dios, lo que hemos de hacer. Lo peor que podemos hacer es olvidarnos de ti, mi Dios. Lo peor que podemos hacer es olvidarnos, mi Dios, de lo que tú has hecho en nuestras vidas y consentir a lo que no debemos hacer, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús, enséñanos cómo hablar, Padre. Enséñanos cómo hablar con sabiduría, cómo dirigirnos con sabiduría, Padre. Enséñanos qué debemos de hacer en nuestros hogares, Padre, del nombre precioso de Jesús. Enséñanos, mi Dios, te lo rogamos, Padre. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios.